Vamos a cambiar de tema. En este caso tiene que ver con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Han estado ya aquí en nuestros estudios en reiteradas ocasiones. En este caso tiene que ver, por un lado, con lo que sucedió en el debate en la lucha de astilleros y lo que sucedió con esta permanencia pacífica en el Ministerio de Economía no hace mucho tiempo. Bueno, han sido imputados, en este caso los tenemos acá, en el día de ayer se presentaron escritos justamente en ese sentido y bueno, se desvía un poco el tema de lo que hemos charlado y el reclamo que hemos hecho muchas veces también aquí desde este programa, que tiene que ver con la situación de los trabajadores. Tenemos a Francisco Venegas, es el secretario general de ATE Ensenada, y Oscar Disasi, el secretario general de ATE de Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, en el día de ayer se acercaron a entregar un escrito, ¿no? En este caso en la justicia, en el marco de esta causa. ¿Qué decía ese escrito? ¿Por qué tomaron esa decisión? Mi amigo. No, mirá, en definitiva, el escrito lo hizo el abogado nuestro que nos representa y nosotros nos aconsejó, digamos, no declarar. Y bueno, a ese escrito que hizo el abogado, fundamentando, digamos, la negativa de todas las acusaciones que nos hicieron, se acompañó con 1.500 firmas de trabajadores de astilleros donde manifiestan de que todo esto ha sido resuelto en una asamblea general y que no solamente éramos nosotros dos presentes, digamos, ahí reclamando en el Ministerio de Economía, sino también estaban todos los compañeros, ¿no? Eso es lo que se presentó en el día de ayer en la Fiscalía del Estado. ¿Cuál es la acusación concreta? ¿Qué es lo que se les acusa? La acusación es una acusación típica cuando hay ajuste. Me decían los compañeros que fueron protagonistas centrales de la resistencia de los 90, cuando se remataba Entel, cuando se remataban los ferrocarriles, que cuando los trabajadores y trabajadoras ocupaban los lugares pacíficamente, aparecía el andamiaje legal de la represión con coacción agravada, incitación a la violencia, desacato a la autoridad, todas tipificaciones que apuntan a criminalizar y penalizar lo que es la legítima protesta de los trabajadores y trabajadoras. A grandes rasgos esa es la acusación. La verdad que yo no tengo mucha experiencia ni él tampoco jurídica. Nuestros abogados están haciendo las cosas muy bien, tienen mucha experiencia en eso, pero yo creo que en realidad lo que sucede es que se quiere poner en el plano delictivo un legítimo reclamo de los trabajadores del astillero, un legítimo reclamo de la comunidad de la región, de que se reactive esa empresa emblemática, de que se invierta para que vuelva a construir embarcaciones de hondo calado, porque esto significaría que generar recursos para la región, para la provincia y para el país, y que realmente se reconozca la mano de obra calificada que hay en el astillero desde hace mucho tiempo, que es reconocida en toda Latinoamérica. Hay una disputa por el rol de la empresa. El gobierno, sin ningún lugar a dudas, ha intentado reducirlo, privatizarlo, cuando no cerrarlo, y los trabajadores, y yo diría la comunidad de la región y gran parte de la comunidad de la provincia, plantamos el taco y decimos que esta empresa no solo fue emblemática en tiempo pasado, sino que tiene un rol estratégico para el país en el tiempo presente y en el tiempo que viene. Cuando hay ajuste, hay represión, judicialización y criminalización de la protesta. Uno de los términos de esa ecuación se aplicó en una permanencia absolutamente pacífica. Yo quiero recordar las circunstancias en las cuales el fiscal Romero nos acusa de los que nos acusan. Nosotros movilizamos al Ministerio de Economía porque el gobierno no había cumplido con la palabra que había estampado en un acta. Ahora, el gobierno no se había comprometido a dar un aumento de sueldo acorde a la canasta familiar. Se había comprometido a hacer una reunión el lunes 17, la permanencia fue el martes 18, con el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y con el ministro de Trabajo, Villegas, para empezar a dialogar. O sea, ni siquiera estaba en discusión si nos daban la razón o no. Empezar a dialogar. Y además se había comprometido a entregar los insumos a la empresa para que mínimamente siguiera funcionando. ¿Por qué digo mínimamente? Porque era gas y oxígeno lo que tenía que entregar, para que no quedara paralizada totalmente la empresa. Al no cumplir el gobierno con estos dos requisitos elementales que firmó, se dio la movilización y la permanencia pacífica en economía. Pero el gobierno siguió con una actitud irresponsable, se negaba a dialogar.
De hecho, tuvimos que apelar al Arzobispado de La Plata para que interviniera, para ver si el gobierno no nos daba la razón. No es que no se trataba de que nos diera razón, se sentara a discutir y a cumplir con la cosa que había acordado. Claro. Eso sucedió a altas horas de la madrugada del día miércoles. A partir de ahí se firmó un acta y a partir de ahí se inició un proceso de diálogo espinoso, pero se inició un proceso de diálogo al fin. Pero bueno, entonces, y a partir de ahí también aparece esta acusación, esta causa, que claramente es un mensaje cuasi mafioso al conjunto de la sociedad, que cada vez tiene mayor malestar, empieza a cambiar el humor, y como el gobierno teme que ese humor se convierta en organización para pelear por los derechos, lo que trata es de dar un mensaje claramente mafioso. Si vos peleás por lo que te corresponde, vas a ser reprimido, porque el astillero Navarro de Santiago fue reprimido ferozmente, sí. Vas a ser criminalizado y judicializado y con la posibilidad de ir preso. A eso se le responde con abogados, y sí, claro que sí, nuestros abogados hicieron todos los escritos que son necesarios, pero se le responde fundamentalmente con la firmeza de que nosotros vamos a seguir luchando por un astillero naval 100% estatal, con inversión en tecnología, con inversión en seguridad laboral y con financiamiento para que esa empresa emblemática vuelva a ser lo que fue alguna vez. Fue un ejemplo de construcción de embarcaciones de hondo calado y genere recursos para la provincia y para el país. Ahora, eso, no entregar los insumos, porque hablabas recién, hacías la comparación de una cosa, la discusión paritaria, que pueden venir a decir que no tienen los fondos y demás. No entregar insumos para que se active el astillero es una decisión política, no es una cuestión económica. Vos fíjate que el gobierno ha tenido un plan. El plan era cerrar el astillero. Si no podía cerrarlo, era despedir trabajadores. Incluso, ya te digo, el objetivo era, en definitiva, no seguir, digamos, que el astillero siga abierto. ¿Por qué decimos esto? Porque los funcionarios que hace 6 meses están, lo primero que hicieron fue paralizar toda la fábrica, todas las obras en construcción que nosotros teníamos. Y a partir, lógicamente, ¿para qué van a llevar insumos si la fábrica está parada? La provocación fue terrible en ese sentido y la gran capacidad y la gran inteligencia de los trabajadores fue no entrar en el juego que proponían ellos. Claro. Nos rebajaron los salarios en forma unilateral, ilegal. Y esto ha hecho que nosotros, lógicamente, estuviéramos reclamando en la calle y bueno, terminamos el día 13 de agosto permaneciendo en el astillero, para después el día 18 estar en el Ministerio de Economía reclamando que se cumpliera el acta. Claro. Entonces, a partir de ahí es donde se armó una mesa de concertación y bueno, recién empezaron a dialogar, pero pasamos por muchas cosas. Pasamos por una represión brutal, donde al otro día había 40.000 personas en Plaza San Martín, acompañando los reclamos de los trabajadores del astillero. A partir de ahí la gobernadora salió a decir que no iba a haber despido, que no iba a haber privatización ni cierre. Para nosotros eso fue un logro importante, porque más allá de firmar un acta, creo que hay un compromiso público de mantener, digamos, la planta de los hoy 3.250 trabajadores. Entonces, el objetivo final es no llevar los insumos, ya te digo, porque tenían otro objetivo ella, que precisamente no era reactivar el astillero, sino todo por el contrario, paralizarlo y a futuro cerrarlo, ¿no? Claro, el sistema es perverso, porque no te dan insumos para que produzcas, y después te dicen que los insumos no te lo dan porque vos no producís. Entonces, digo, te hacen un círculo que... Y cuando reclamás te reprimen, ¿no? Claro. Esto, o te imputan en una causa a los dirigentes gremiales. Y ¿sabés lo que pasa? Que nosotros lo repetimos en Trovedad, nosotros no queremos estar en la calle. En definitiva, nos gustaría que eso se reactivara y estuviéramos trabajando. Es el objetivo de todos los trabajadores. A nosotros creo que tienen una mirada el gobierno provincial de vernos como violentos. Y lógicamente uno no comparte para nada, digamos, este concepto y esta mirada que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Además siempre hemos reclamado y hemos estado en la calle pidiendo trabajo y pacíficamente. Lógicamente, si a vos te atacan tu fuente de trabajo, te paralizan la fábrica, te reducen el salario, no te respetan el convenio colectivo de trabajo, vas a estar reclamando en la calle. Y eso ha hecho de que después llegara esa represión. Nosotros decimos que nos han tendido una trampa, porque en definitiva era eso, no cumplir con todo eso, entonces se habrán pensado que nos íbamos a quedar con los brazos cruzados y es imposible hacerlo. Claro. Entonces ahí fue donde bueno, se generó esta tremenda represión, donde
decía el Colo, porque no somos nosotros solamente los que nos han armado una causa penal, sino también el día de la represión hubo 4 compañeros que tienen causa penales. Claro. Internamente tenemos un compañero en la Junta Interna que tiene una causa penal, un compañero que por hablar, lo filmaron en una asamblea, por hablar en una asamblea, tiene causa penal que nadie se quiere hacer cargo, digamos, ningún juez se quiere hacer cargo de esa causa. Claro. Y ahora, en la última movilización a Capital Federal, en contra del presupuesto implementado por el Fondo Monetario Internacional, nos han detenido 5 compañeros de astillero y otro compañero que es afiliado a ATE. Y en esto nosotros lo que vemos es que hay una persecución evidente hacia los trabajadores de astilleros, porque hay compañeros que por el solo hecho de tener la bandera de astilleros fueron Y los detuvieron. Los detuvieron, pero lejos de la plaza. No es que los han... Avenida San Juan. Claro, No o sea, es que fueron detenciones puntuales, quisieron detener gente de astilleros. Fueron detenciones puntuales. Y nosotros lo que vemos es esa persecución, pero bueno, lo que nosotros seguimos repitiendo es que más nos persiguen, más causa nos arman, nosotros más firmes estamos porque eso nos ayuda, digamos, a darnos fuerza porque hay un acompañamiento de los compañeros, defender la fuente de trabajo, defender el astillero. Como decía el Colo, no es una empresa cualquiera, es una empresa emblemática, soberana, ha construido buques por 65 años para la soberanía nacional, tanto para la defensa como para la marina mercante. Y esto es lo que estamos defendiendo. Y en este caso puntual, ¿piensan que el fiscal Romero actuó también en consonancia con el gobierno de la provincia? No sé si ustedes han tenido contacto con él o simplemente presentaron este escrito. Presentamos el escrito, no hemos tenido contacto con él. Yo no tengo ninguna duda que ha sido en consonancia con el poder político. También creo que no es fruto de la fortaleza de la estrategia del gobierno, sino que es fruto de la derrota de la estrategia del gobierno, porque el gobierno desde hace 8 meses atrás está intentando aislarnos de la sociedad. Este operativo empezó cuando María Eugenia Vidal, casi de manera inocente, dice que el astillero Navarrio Santiago era la única empresa que daba pérdida de las empresas estatales. Luego Macri habla de dinamitar el astillero y por último, o por anteúltimo, el Neustal del siglo XXI, la Nata, sale a hacer un operativo por Canal 13 tratando de probar que ahí adentro había un antro de vagos, que la empresa esa no servía para nada y que los bonaerenses estaban poniendo 3.500 millones de pesos al cohete porque realmente no tenía destino. Y luego la represión, que como bien dice Pancho, fue provocada. Uno veía las calles de La Plata cuando empezó la represión y parecían los soldados romanos llevando a los cristianos a los leones. Por todos lados aparecían, marchaban. Eso no se arma en un ratito. Vos te roban una gallina y tardan 1 hora y media en llegar a un patrullero. Ahí había cientos de policías dispuestos estratégicamente. Y un patrullero atropellando a un trabajador, ¿no? Exactamente. Pero eso tenía que ver con un operativo pensando que la sociedad iba a repudiar a los trabajadores y trabajadoras astilleros. Y después pasó lo que pasó. Al día siguiente, 40.000 trabajadores marcharon hacia la Plaza San Martín. Pocos días después, una encuestadora, no recuerdo el nombre, pero fue la misma que dio ganadora a Bullrich en la última elección, dijo que el 50% de los argentinos le creían a los trabajadores del astillero y que el 30% le creía a la gobernadora. O sea, fracasaron en la ingeniería mediática de instalar el desprestigio de los trabajadores del astillero y el desprestigio de la empresa. Entonces apelaron a la judicialización, fruto de la derrota de la estrategia de aislamiento. Por eso nosotros creemos que tenemos mucha confianza en la gente, en la comunidad de la región, y entendemos que esta causa, que es parte de, y ahí voy a tu pregunta original, que es parte de esta estrategia, sin ningún lugar a dudas, está llevada adelante por funcionarios que son serviles al poder. Yo aprendí con el tiempo que no es bueno generalizar. Así como había periodistas que defendían la dictadura, estaba Rodolfo Walsh, que dio la vida por un proyecto. Como hay curas, como Bomberry, que bendecían las armas de la dictadura, estaba Mujica, o están quienes nos ayudaron a destrabar, como el padre Rubén, la situación del conflicto. En el Poder Judicial también hay jueces y hay fiscales y fiscales. Nosotros recibimos en el Poder Judicial un afecto de parte de funcionarios no menores, además de los trabajadores del lugar, que mostraba que hay gente que quiere hacer las cosas bien. Por eso denunciamos a los fiscales y a los jueces que legalizan la impunidad del poder,
Pero reivindicamos, y por eso ayer también no solo estuvimos para repudiar eso, sino también para apoyar a los jueces y fiscales que quieren hacer las cosas bien, pero reciben aprietes permanentes del poder político. Creemos que esta causa se va a desestimar, entendemos, como suele suceder en la vida política, cuando las cosas no se discuten en la calle, se discuten en los despachos de los funcionarios y pueden pasar cualquier cosa. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a seguir discutiendo en la calle la situación del astillero. Y el próximo escenario es el lunes a las 10:30 de la mañana. El lunes a las 10:30 de la mañana movilizamos porque ingresa el anteproyecto de ley de presupuesto en el Senado. Nosotros entendemos que el presupuesto nacional, si uno lo lee, plantea la federalización del ajuste. Gran parte del ajuste que viene es en las provincias, ya no es en el Estado Nacional. Hoy no tienen el fondo del conurbano, del cual se vanagloriaban que habían conseguido una negociación favorable. Entonces, ese día lunes empezamos a discutir las partidas presupuestarias. Nos oponemos a un presupuesto de ajuste y por supuesto vamos a leer a ver si en el astillero naval Río Santiago, entre otras cosas, están los recursos que tiene que haber no solo para mantenerlo funcionando, sino para reactivarlo. Eso sí, vamos a discutir muy respetuosamente con los diputados, pero también vamos a discutir en la calle con miles y miles de compañeros, porque como dije antes, cuando las cosas se discuten en la calle, tienen más posibilidad de que salgan bien. Muchísimas gracias. Gracias por venir. No, por favor. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, decíamos hoy el hashtag de nuestro programa hoy es perseguidos, ¿sí? Hablamos con dos figuras de los sindicatos aquí de la Ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, de Ensenada, que están siendo perseguidos. Y pensaba un poquito, ¿no? Esto de que Y el juez se Arias, persigue, ¿no? y el juez En el Arias, bloque anterior exactamente. también, claro. Pensaba que se persigue a los líderes sindicales que se oponen, porque uno no lo ve, por ejemplo, nervioso a Barrio Nuevo. Digo, a gremios que son más afines al gobierno. No parecen estar preocupados por tener que llevar adelante alguna causa judicial. Así que, bueno, por supuesto, desde acá toda la solidaridad con los trabajadores y con las trabajadoras que son perseguidos por este gobierno. Nos vamos a ir a un corte, ¿le parece bien? Sí, y después de la pausa nos metemos en la situación de Brasil, porque ya está Nico San Pedro. Porque por si te aquí, parece ¿no? que acá está la cosa complicada, andá a vacacionar a Brasil, ahora vas a ver. Nos vamos a ir a un corte, en el próximo bloque vamos a hablar de eso.